Buenos días, hermanos. Bienvenidos a el mensaje que tenemos hoy de parte de la Iglesia Bautista Transformación. Quiero invitarlos que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, el capítulo 2, y vamos a estar hoy meditando los versículos 13 al 17. Marcos 2, 13 al 17. Continuamos nuestro estudio del Evangelio de Marcos, estudiando la palabra de Dios y estudiando específicamente el Evangelio o las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy continuamos con los versículos 13 al 17 del capítulo 2, y yo se lo voy a leer en voz alta. Ustedes por favor síganme silenciosamente, y luego de una oración el mensaje para hoy. Marcos capítulo 2 y los versículos 13 al 17, y hoy le voy a leer en la Reina Valera del 1960. Marcos capítulo 2, 13 al 17, y dice así la palabra de Dios. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Padre, gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites de poder escudriñarla, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder venir y buscar la verdad, Señor, que en ella se encuentran, Señor. Te pido que bendigas este tiempo, Señor. Te pido que tus propósitos se lleven a cabo a través de este mensaje, Señor, y al mismo tiempo que oramos, Señor, por el mensaje, también te seguimos pidiendo y rogando por el mundo entero, Señor, y específicamente por los Estados Unidos, Señor, todavía en medio, Señor, de una pandemia, en medio de una crisis, Señor, donde tantas personas están sufriendo, Señor, tantas personas han muerto, y sin embargo, Señor, la paz que necesitamos la recibimos de ti, Señor, porque como personas que creemos en ti, Señor, confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Está con las familias, Señor, afectadas por el virus, Señor. Está con las personas que han sufrido muertes. Señor, está aún en este momento con los médicos. Rogamos una vez más por las enfermeras, enfermeros, por las personas encargadas del cuidado de emergencia, Señor. También te pedimos sabiduría para los líderes, desde el presidente hacia abajo, Señor, para tomar decisiones, Señor, que afectan la vida de la nación, Señor. Ponemos delante de ti el hecho de que el país está por abrir de nuevo, Señor, y para algunas personas eso trae temor, Señor, ansiedad. Te pedimos, Señor, que tú reines, Señor, y que las personas miren hacia ti, Señor, en este tiempo tan difícil, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos a presentar tu palabra, Señor, y una vez más te pedimos que los propósitos tuyos se lleven a cabo a través de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En el capítulo 1 de Marcos, que hemos estado estudiando, podemos ver que Jesús tiene el poder de expulsar espíritus malignos, personas llenas
del poder de Satanás. También pudimos ver que el Señor tiene el poder de sanar y sana a muchos enfermos en el capítulo 1, incluyendo la suegra de Pedro. Pero no solamente sana a la suegra de Pedro, también sana a un leproso y también sana a un paralítico. La semana pasada pudimos ver ese pasaje. El paralítico, él sana la parálisis, pero también dice que salva su vida porque le perdona sus pecados. Y en este pasaje de hoy vamos a ver cómo Jesús sana el alma de un pecador. Pero no cualquier pecador, sino que el Señor en su misión de venir a rescatar pecadores, viene a buscar las ovejas perdidas, ¿verdad? Viene en búsqueda de personas que necesitan de Él. Y eso no era raro en el Señor Jesús. Esa fue su misión. De hecho, Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión del Señor, de venir de su trono de gloria, donde en el cielo donde no hay pecado, donde no hay inmundicia, a bajar a este mundo pecaminoso para poder salvar las personas que creen en Él. Y tengo unos ejemplos. Por ejemplo, Jesús arresta a Saulo. A mí me gusta decir que Jesús arresta a Saulo, luego se convierte en Pablo, porque Saulo, todavía no convertido, estaba atacando a la iglesia, a los cristianos. Y ya había hecho mucho daño a la iglesia alrededor de Jerusalén. Y en un caballo va camino a Damasco para ir y perseguir más a la iglesia y a los cristianos. Y en medio de su viaje hacia Damasco, el Señor Jesús se le aparece como una gran luz, dice la Biblia, más brillante que el sol. Esta luz ciega a Saulo y lo tumba del caballo. Y cuando Saulo se levanta muy diferente que cuando estaba, ¿verdad?, en su caballo. Y él le pregunta al Señor: ¿quién eres y qué debo de hacer? Y se levanta muy humilde. Entonces yo digo que el Señor Jesús arresta a Saulo. El Señor Jesús también llama a Lidia, a una mujer negociante, a una mujer que estaba haciendo obras religiosas, pero el Señor envía a Pablo a que le traiga el mensaje de Jesucristo. Y dice la palabra que el Señor abre el corazón de Lidia y ella cree el mensaje de Pablo. Y luego en su casa se reúne la iglesia, ¿verdad? En ese tiempo. También el Señor llama a Cornelio. Cornelio es un centurión, un soldado romano encargado de 100 soldados. Y el Señor se le presenta a través de un ángel a Cornelio. Le dice: Cornelio, el Señor ve con agrado tus obras, ¿verdad? Tus obras de ayudar al pobre y de su oración. Entonces, pero sin embargo, a Cornelio le hacía falta algo. Le hacía falta creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse y entregarle su vida al Señor. Y el Señor manda a Pedro para que venga a la casa de Cornelio, un gentil. Los judíos no acostumbraban a ir a la casa de los gentiles, los que no eran judíos. Y sin embargo el Señor se le presenta a Pedro, le dice que lo que él llama puro, es decir, los gentiles, las personas que Pedro no lo puede llamar impuros. Y Pedro va y le presenta en la casa de Cornelio el Evangelio, y Cornelio y toda su casa se convierte al Señor. El Espíritu Santo desciende sobre esa casa y ellos se convierten al Señor. Es posible que Él te esté llamando a ti en este momento a seguirle, a arrepentirte, a pedirle perdón a Dios por tus pecados. Ustedes saben, ya todos somos pecadores. Todos hemos roto la ley del Señor, ¿verdad? Algunos de nosotros hemos dicho mentiras. Algunos de nosotros no hemos cogido un lápiz de la oficina. Algunos de nosotros hemos tomado el nombre de Dios a la ligera. Quizás hasta lo hemos usado como si fuera una mala palabra. Y todo eso rompe la ley de Dios. Entonces eso quiere decir que al romper la ley de Dios necesitamos
reconciliarlo con Dios y arreglar cuentas con Dios. Y es posible que el Señor te esté llamando. La realidad del caso es que nadie puede venir a Dios al menos que Él te llame. Y es posible que el Señor te llame aún a través de este mensaje, a arrepentirte, a arreglar cuentas con Él, a arreglar tu vida y a reconciliarte con el Señor. Y para eso precisamente fue que el Señor Jesús vino. Y de eso se trata este mensaje de hoy. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y esta es la pregunta que quería contestar. ¿Qué sucede en este pasaje cuando Jesús llama a los pecadores al arrepentimiento? Y quiero identificar dos cosas esta mañana que podemos ver en este pasaje. ¿Qué sucede cuando Jesús llama a los pecadores al arrepentimiento? La primera que quiero mostrarles es que Jesús llama a un recaudador de impuestos al discipulado. Jesucristo llama a un recaudador de impuestos al discipulado. Y esto es lo que dice el versículo 13. Ahí comenzamos. Dice, después volvió a salir al mar, hablando acerca de Jesús. Y toda la gente venía a él. Y él les enseñaba. Estaba alrededor del mar todavía el Señor. Si se acuerdan, cuando empezamos a estudiar Marcos, nos dimos cuenta de que pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, y que estaban echando la red al lago, pues eran pescadores, y en esa escena, estos pescadores por profesión, era lo que hacían. El Señor los llama, y ellos dejan las redes y se van y siguen al Señor. Y el Señor está todavía cerca del mar, y la gente venía a él, ¿verdad? La gente venía a él buscando que lo sanaran, buscando, ¿verdad? Que hiciera milagros por ellos, muchas veces por interés nada más, para ver qué es lo que iba a decir. Y dice la palabra que él les enseñaba, ¿verdad? Porque el Señor vino para rescatar a los pecadores, pero una de las cosas que él hacía era predicaba y enseñaba la palabra de Dios, y enseñaba el evangelio que él vino a vivir, ¿verdad? En su misión, y les enseñaba. Y esto es lo que dice el versículo 13. Pero mira lo que dice el 14. Y al pasar por el mar por allí, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió, dice la palabra. Los autores del Nuevo Comentarios Bíblico escriben, echamos de menos la maravilla de la llamada de Leví, si no recordamos todo lo que el recaudador de impuestos significaba en esos días. Significó todo lo que el prestamista significa para nosotros hoy, con la idea adicional de colaborador, es decir, colaborador con Herodes, ya que generalmente implicaba trabajar para el odiado dictador Herodes. Era este Leví, que era recaudador de impuestos, era prestamista, pero también era colaborador con Herodes, que era un dictador odiado por el pueblo judío. Los recaudadores de impuestos solían ser codiciosos, deshonestos e inmorales. Peor aún, para un judío eran ceremonialmente inmundos al mezclarse continuamente con personas no judías. Leví también es conocido como Mateo, uno de los discípulos del Señor y autor del Evangelio de Mateo. Era un publicano, es decir, un recolector de impuestos. Eran odiados, una vez más, por los judíos porque se veían como traidores. Colectaban impuestos para Roma, para el Imperio Romano, pero lo extra se quedaban con ellos, se lo entraban en los bolsillos. Eran ciertamente ladrones, ¿no? De esa manera, muchos, al colectar extra dinero, ¿verdad?, de los judíos, muchos de ellos se hicieron ricos. Y por eso eran tan odiados. Estos publicanos eran considerados lo peor de lo peor. Pero mira lo que hace el Señor. Dice la palabra de nuevo en el versículo 14.
que al pasar Jesús, él vio a Leví sentado al banco de los tributos públicos donde colectaban impuestos y le dijo: sígueme. Jesucristo lo llama, lo llamó. Y milagrosamente, hermano, mira lo que dice la palabra. Dice que levantándose, él lo siguió. En ese momento, hermanos, el Señor convierte el arma de Leví. En ese momento, él decide que lo iba a seguir. En ese momento, el Señor hizo un milagro con este hombre. Pero el milagro de que el Señor lo convierte, me da a entender a mí la maravilla del Señor, porque este hombre era considerado lo peor de lo peor por la sociedad. Y sin embargo, el Señor lo llamó. El Señor lo salvó. En ese momento, Leví lo deja todo para seguir a Jesús. El Señor lo llama y la gracia irresistible del Señor trabaja una vez más. Y Leví decide seguirlo. A veces nosotros pensamos que somos muy malos para Dios. A veces pensamos que Dios no nos va a amar. Pero la palabra del Señor dice que a cualquiera que el Señor Padre viene a Jesús, lo envía a Jesús, Él no lo rechaza. Él no lo rechaza. Porque Él vino, una vez más, hermanos, a rescatar lo que se había perdido. A salvar. Esa fue su misión. Sí, Jesucristo fue un buen gran maestro, el mejor maestro. Sí, Jesucristo vino a servir. Gloria a Dios. A nosotros en la Iglesia de la Transformación nos encanta servir. Pero primero que todo, Él vino a salvar. Y a Él no le importa lo que tú has hecho. A Él no le importa quién tú eres. Él tiene un mensaje para ti. Es: ven a mí y yo te voy a perdonar. Yo te voy a sanar. Yo te voy a salvar. Yo voy a perdonar tus pecados. Yo quiero darte paz. Yo quiero darte paz aún en medio de esta situación difícil que estás atravesando. Te quiero preguntar hoy: ¿te has arrepentido? ¿Le has pedido perdón a Dios por romper su ley? Todos hemos roto la ley de Dios. Todos somos pecadores. Eso es lo que dice la palabra. Pero es necesario pedirle perdón a Dios y reconciliarnos con Él. Es posible que el Señor aún en este momento te llame y te esté pidiendo que lo dejes todo y lo sigas. ¿Qué vas a contestar? ¿Qué vas a hacer? El segundo punto es que Jesús causa controversia por este llamado. Jesús causa controversia con este llamado. Versículo 15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Estaban reclinados a la mesa. Era la costumbre cuando habían invitados presentes reclinarse, de la manera de que comían. Era como estar acostado, ¿verdad? Y la mesa quedaba ahí mismo al lado donde se ponía la comida. Y de acuerdo con Mateo 5:29, no lo dice Marcos, pero Mateo 5:29 dice que esto fue un banquete que Leví dio en honor a Jesús. Tremendo. Leví se convierte, él decide dar una fiesta en nombre del Señor. Y entonces invita a todos sus amigos pecadores y publicanos, todos sus amigos, ¿verdad? Obviamente él era publicano, no va a tener amigos sacerdotes judíos. Los judíos sacerdotes no querían nada que ver con ellos, con los republicanos. Entonces él invita a sus amigos a esta fiesta, invita a Jesucristo, a Jesús y a sus discípulos.
y están reclinados en la mesa, ¿verdad? Acostados, comiendo. Había varias clases de recaudadores de impuestos, pero todos eran considerados lo peor y estaban aislados socialmente y religiosamente. Me acuerda quizás un poquito cuando estamos hablando del leproso en unas semanas atrás, donde estamos diciendo que por la lepra el leproso estaba aislado de la sociedad, la gente no puede estar cerca de ellos. Suena un poquito como estos recaudadores de impuestos también, ¿verdad? Eran considerados lo peor, estaban aislados socialmente, estaban aislados religiosamente, los sacerdotes no querían saber de ellos, ¿verdad? Entonces, en este contexto, pecadores significa que estas personas no seguían la ley de Moisés, ni las tradiciones de los rabís. Y una vez más, eran considerados lo peor de lo peor, excepto por Jesús, ¿verdad? Excepto por Jesús. En medio de este ambiente donde están estos recaudadores de impuestos, se encuentra Jesús y sus discípulos reclinados con estas personas. ¡Qué escándalo!, ¿verdad? Para los judíos. ¡Qué terrible!, ¿verdad? Me parece que algunas personas aún hoy en día quizás nos sintamos de esa manera. Algunas veces nosotros como cristianos se nos va a la cabeza, ¿verdad? Y hay veces, hermanos, que nos sentimos aún superiores a ciertas personas. Es triste decirlo, pero me parece que es la realidad. Yo he tenido la experiencia de estar en iglesias donde entran personas quizás no las mejores vestidas, y otras personas en la iglesia lo miran de una manera, yo diría hasta con desprecio. ¿Verdad? Y como cristianos, no debería de ser así, ¿verdad? Porque todos somos pecadores, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y me encanta de que el Señor demostró esto. El Señor podría haber dicho, no, estos son pecadores, estos son publicanos, estos son considerados lo más bajo de la sociedad. Yo no voy a ir a ellos, pero ¿a quién vino el Señor? Primero llamó a Leví y luego acepta la invitación de ir a un banquete que dio en su nombre. Algunos de nosotros, ¿verdad? Como cristianos no queremos ir a los cumpleaños de algunas personas. Nos sentimos como si fuéramos superiores en algunos casos. Pero qué bueno es, ¿verdad?, poder ir a celebrar con las personas cuando hay un cumpleaños, ¿verdad? Cuando hay algo que celebrar, ¿verdad? Y demostrar quién va a traer el ejemplo de seguir a Dios si nosotros nos vamos y compartimos, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que hizo el Señor. Él nos dio el ejemplo. Él va a este banquete, está sentado ahí en medio de todas estas personas que eran consideradas bajas y ¿verdad?, lo peor de la sociedad. El versículo 16 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Los escribas y fariseos, los escribas eran usualmente fariseos, estudiantes de la ley judía y especialistas en su aplicación. Eran expertos en el Antiguo Testamento. Los fariseos fueron influyentes grupos de judíos cuyo nombre significa separados, sinceros pero engañados. Creían en el ritual religioso y la separación de los pecadores comunes era la manera de agradar a Dios y prepararse para su venida. Imagínense, hermano, los fariseos, el nombre de ellos significaba separados. Y aquí está el Señor Jesús, ¿verdad? Con todos estos pecadores. Imagínense la reacción de estos escribas y fariseos. ¿Qué es esto?, le dicen a los discípulos. Que él come y bebe con los publicanos, con esa chusma, diría alguien en el tiempo de hoy. Pero el Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y Él nos da el ejemplo de estar en medio de personas que necesitan
de nosotros, ¿verdad? Y esto es lo que él dice el Señor Jesús en el versículo 17. Al oír esto Jesús, este comentario de los fariseos y de los escribas, al oír esto les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En Lucas 5:32 dice lo mismo, excepto ahí Lucas le añade una parte: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Esa es la misión del Señor. Él quería venir a compartir un mensaje con las personas que necesitaban salvar. Quería venir y traerle el mensaje de salvación a las personas que necesitaban arrepentirse. Y esa es su misión. Y por eso él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a las personas que ya están bien. Y en el versículo 17, el Señor usa una ilustración que me parece que nos cae muy bien aún en este tiempo, ¿verdad? Dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Uno no puede imaginarse un doctor que no pase tiempo con enfermos. ¿Para qué es doctor, verdad? En estos tiempos que estamos viviendo, consideramos a los médicos héroes. ¿Es así o no? Amén. Amén. Son héroes. ¿Por qué? Porque pasan tiempo con personas enfermas tratando de curarlos. Porque están arriesgando sus vidas aún en medio de esta epidemia para sanar a las personas. Imagínense en medio de esta pandemia, un doctor que decide quedarse en casa. No, yo no voy para el hospital a estar cerca de esos enfermos. Uno diría: pues está loco, ¿verdad? Durante el apogeo de esta pandemia, en Nueva York, por ejemplo, los médicos trabajaban muchas horas. A veces 16 horas trabajando. Y ellos lo hicieron para sanar los cuerpos de los enfermos. Pero Jesús vino a sanar nuestras almas. Vino a sanar las almas de personas perdidas. Para eso vino. La persona arrepentida es aquella que reconoce que es pecadora y se vuelve de su pecado. Y este es el objeto del llamado de Jesús. Él viene a sanar el alma, a rescatar a aquellas personas que deciden arrepentirse. Esa es la misión de Él. Para eso Él vino. Para sanar el alma de las personas. La persona que es pecadora pero piensa que es justa, rehúsa reconocer su necesidad de arrepentimiento. En otras palabras, la persona que cree que está bien no va a aceptar el regalo de arrepentimiento que ofrece Jesús. Y por eso el Señor Jesús dice: no vine para los sanos, sino vine para aquellos que tienen necesidad de que yo sane su alma. Muchas personas dicen: yo estoy bien. Aún en inglés la persona dice: I'm good. Pero we're not good. Nosotros no estamos bien. Claro que no. No podemos estar bien hasta que no estemos bien con Dios. Amén. No podemos. Y para eso vino Jesús. Para que nosotros pudiéramos estar bien con Dios. Para esa fue su misión, hermanos. Esa fue. Jesús se asoció alegremente con los pecadores porque los amaba y porque sabía que tenían que escuchar lo que Él tenía que decir. Jesús pasó tiempo con quien necesitaba o quería escuchar su mensaje. Pobre, rico, malo, bueno. Nosotros también debemos hacernos amigos de lo que necesitan a Cristo. Hablándole a los hermanos cristianos. Nosotros necesitamos también hacernos amigos de lo que necesitan a Cristo. No podemos tomar una actitud, hermano, de como los fariseos, de separarnos, de quedarnos, de asociarnos simplemente con nuestros hermanos de la iglesia. No podemos. No podemos. Incluso si no parecen ser compañeros ideales, con más fuerza debemos de tratar de hacer amistades. Para eso nos llamó el Señor. Para eso el Señor nos ha dejado aquí. Nos damos cuenta de que si Dios solo quería salvarnos, ya estuviéramos en el cielo.
Si eso fuera lo único que Dios quisiéramos en el momento que nosotros nos arrepintiéramos, el Señor nos llevaba al cielo, amén. Pero Él nos ha dejado acá porque nosotros tenemos una misión de compartir a Jesús con las personas que no lo conocen todavía. Amén. Esta esperanza que nosotros tenemos en medio de una pandemia es la esperanza que debemos de compartir con personas que no la tienen, hermano. Las personas que están llenas de temor porque no tienen a quién ir. Ese es el tiempo, hermano. Aún en medio de esta pandemia, es el tiempo para la iglesia brillar y demostrarle a qué Dios nosotros servimos. Gloria a Dios. Para eso Dios nos ha dejado. Pero Él nos llama para que podamos compartir la esperanza que hay en nosotros. Para eso el Señor nos salva. Y si estamos aquí, para eso estamos aquí, para evangelizar este mundo, para compartir la luz que ha brillado en nuestro corazón. Esto es lo que dice, escuchen lo que dice Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9, hablando acerca de la iglesia, Pedro. Dice el versículo 9 de Primera de Pedro 2. Pero ustedes son linaje escogido. Esto está diciendo que la iglesia es una clase escogida por Dios. Es como si fuéramos es que somos de la realeza del rey. Somos familia del rey. Somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Adivina qué, si tú eres cristiano, tú eres un sacerdote. Gloria a Dios. Si tú eres cristiano, tú eres un sacerdote. No somos los pastores nada más que somos sacerdotes. Todos los cristianos, de acuerdo a lo que dice esta palabra, somos sacerdotes. Escucha lo que dice, nación santa. En este caso, santa quiere decir que apartada para Dios. Eso es lo que quiere decir santa. Apartado para Dios, apartado del mundo. Nosotros ya no pertenecemos al mundo. Esto es lo que está diciendo Pedro. Pueblo que pertenece a Dios. Esa es la primera parte. Y si tú eres cristiano, tú dices, gloria a Dios, yo soy el linaje escogido, soy real sacerdocio, soy parte de una nación santa, soy un pueblo que pertenece a Dios. Pero mira la segunda parte del versículo. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuchen de nuevo. Para que proclamen las obras maravillosas de quién? De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos llamó de las tinieblas, hermano? El Señor Jesús. Nos llamó. ¿Para qué? Para que lo proclamemos a Él. Para que digamos a las personas que no creen, mi esperanza es Jesucristo. Si yo muero por este virus, yo voy para mi casa. Él tiene el poder de sanarte. Él puede quitarte ese temor. Es para nosotros proclamar al Señor. Porque proclamar que las personas necesitan arrepentirse y que el Señor es el Rey. Amén. Proclamar al Rey. Ese es nuestro trabajo, hermano. Amén. Proclamar a Jesucristo a las personas que no creen todavía. Para darles esperanza. Compartir esa maravillosa luz, ¿verdad? Que nos llamó de las tinieblas. Nosotros estábamos en tinieblas. Yo me acuerdo que estaba en tinieblas, hermano, perdido. Siempre me gusta decir que yo cogía ropa prestada para salir a los clubes en Nueva York. Perdido totalmente, hermano. Con ropa prestada, tratando de impresionar gente que yo no conocía. ¿Para qué? Perdido, hermano. Estaba en tinieblas. Y el Señor, en su misericordia y en su amor, su luz brilló en mi corazón, me llamó. Y por eso estoy parado yo aquí, para proclamarle que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. Amén. Hay personas que has estado descuidando. Hay personas que has estado descuidando debido a su reputación. Has descuidado personas por la reputación de ellos. Ellos pueden ser lo que necesiten ver y escuchar el mensaje del amor de Cristo en y desde ustedes. Quizás que el Señor puede usarte a ti para alcanzar a esa persona que tiene una reputación quizás no muy buena. Quizás una persona que no es muy amigable. Y Dios quiere usarte a ti para alcanzarla.
para traerle un mensaje de amor, para traerle un mensaje de esperanza, para decirle, hay esperanza en Cristo. Déjame hablarte acerca de, para que ustedes puedan proclamar al Señor. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Entonces somos, dice la palabra, que somos embajadores del Rey. Y un embajador, mis hermanos, no hace sus propios intereses. Los embajadores hacen los intereses de a quien representan. Por ejemplo, un embajador de Cuba hace lo que el rey de Cuba, en este caso el presidente de Cuba, le interese. Es un representante de los intereses, ¿verdad?, del rey. Igual que un embajador de la República Dominicana representa los intereses de la República Dominicana. Entonces nosotros como cristianos somos embajadores del rey, representando los intereses del rey y proclamando al rey. Ese es nuestro trabajo. Orar y proclamar al rey. Proclamar que hay perdón en Jesucristo. Proclamar que hay vida en Jesucristo. Proclamar que, ¿verdad?, que hay esperanza en Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. Mateo 9, 12 al 13. Esto es lo que dice. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, una vez más. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque una vez más, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Me encanta la misericordia de mi Dios. No hay nadie que esté tan lejos del Señor. Él vino a salvar a esas personas. Si tú estás dispuesto a arrepentirte, si estás dispuesto a humillarte y seguirlo, igual que como hizo Mateo, igual que como hizo el recaudador de impuestos, que nadie lo quería, que nadie lo aceptaba. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero la pregunta clave, una vez más, es: ¿te has arrepentido? ¿Le has pedido perdón a Dios? ¿Te has reconciliado con Dios? Espero en Dios que sí. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has concedido de poder mirar tu palabra, Señor, mirar este maravilloso evangelio, Señor, mirar la vida de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu misión. Por tu misión, Señor, de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque tú no te fijas, Señor, en nuestra condición para venir. Tú no nos rechazas, Señor. De hecho, tú te fijas en nuestra condición y por eso es que tú vienes, Señor. Ayúdanos, Señor, como cristianos, Señor, a vivir de la manera que Cristo vivió, Señor. A ser cristianos, Señor, que estamos dispuestos a proclamar el evangelio del Rey, Señor. A proclamarle aún a las personas que quizás no sean las más deseables. A las personas que quizás no sean las más aceptadas en la sociedad, Señor. Porque eso fue lo que hiciste tú, Señor Jesús. Gracias por tu misión de rescate, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa clase de cristianos. Ayúdanos, Señor, porque la carne se entromete y no lo hacemos. Nos quedamos en nuestras casas cómodos, Señor, y no queremos compartir a veces la esperanza que tú has depositado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Y ahora que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.